Estimados, de nuevo con ustedes para abordar el siguiente tema, el cual corresponde ya a la unidad 2 sobre las técnicas y herramientas de mercadeo. Esto nos vamos a referir a la conceptualización sobre investigaciones de mercado, por supuesto la generalidad, el desarrollo de productos y servicios. Esto lo vamos a abordar, lo vamos a ahondar con una lectura complementaria que ustedes pues la encontrarán en la plataforma virtual. Así es que los invito por favor que complementemos esta clase con esta lectura complementaria. ¿Qué abordaremos? La investigación de mercados, orientándolos para lo que es el desarrollo de productos y servicios. La investigación de mercados, muchos de nosotros conocemos, hemos abordado más de alguna vez, hemos accesado, hemos realizado una investigación. Recordando un poco los conceptos, el concepto de investigación es un proceso sistemático para obtener información que sirve a la empresa para la toma de decisiones. Siempre esto es un icono fundamental para poder comprender lo que es la investigación de mercados, para señalar planes, objetivos, así como para controlar que esos objetivos, esas metas se puedan cumplir. La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y el público con el mercadólogo a través de obtener información. Esta es la información, la cual se utiliza para identificar, definir aquellas oportunidades, los problemas de mercadotecnia, todo lo que está relacionado para generar, reafirmar, evaluar acciones, monitoreo de todas aquellas actividades o el desempeño, siempre con la intencionalidad de mejorar el entendimiento del enfoque mercadológico a través de este proceso sistemático que hemos abordado en el concepto. La IME, como le conocemos y así le abreviamos, especifica también aquella información que se requiere para dirigirse a esos temas que ya verifica cualquier tipo de método que sea factible, apropiado para la recolección de la información, así como administrar y implantar el proceso de recolección de datos y comunica los resultados y sus efectos pertinentes a través de los hallazgos que se han hecho en campo. En el proceso de investigación de mercados, para que los resultados sean precisos, objetivos y muy orientados hacia la facilidad de tomar decisiones, el mercado debe aplicar un método científico, y eso porque es científico, porque está orientado a la comprobación de hechos. Además, deben ser ordenados, racionales en el enfoque para que los objetivos que se han propuesto se logren y así evitar cualquier propensión o intervención personal de su trabajo, ¿verdad? A través de que lo que pueda ser un sesgo y en la obtención de la información, utilización de las mismas. Eso quiere decir que seamos imparciales y seamos objetivos al momento de interpretar los resultados y ser honestos. Las etapas de investigación de mercados las tenemos identificadas acá. En primera instancia, identificar y definir el problema o las oportunidades que se tiene para abordar la información, determinar los objetivos de la investigación, por supuesto, siempre tiene que tener objetivos muy pertinentes, crear el diseño de la investigación, recopilar y procesar la información para que fácilmente luego nosotros la podamos analizar y esos datos y presentar los mejores resultados. Por último, tenemos que rendir cuentas, tenemos que comunicar la información a las personas de la alta dirección a quien corresponda para que estos puedan facilitarse la toma de decisiones. Veamos a las generalidades de cada una de estas etapas, identificar el problema y oportunidad, como lo tenemos por acá, uno a uno. Hay que dejarlo bien claro antes de empezar a realizar la investigación. Identificamos el problema, que es la primera etapa, para después encontrar la solución de lo mismo. El investigador o el equipo investigador debe confirmar el problema o la oportunidad de lo que se ha denominado para la exploración pertinente a la situación y que sea esta en su momento posiblemente preliminar. Como resultado también se confirmaría o se debe confirmar o rechazar el problema o oportunidad como inicialmente se fue planteando. El determinar los objetivos de la investigación hay que explorar, describir, probar hipótesis, predecir todos aquellos supuestos pertinentes para ver cómo enfocamos la investigación. Y ahí tenemos que enfocarnos muy al detalle cómo es que se necesita la información
sobre el problema que vamos a investigar. Describamos las características de un mercado, el segmento al cual estamos dirigiendo la investigación, y cuando el objetivo sea determinado, que se refiera a probar una hipótesis acerca también de la relación entre las variables independientes o las variables dependientes que tenemos, donde investigar, y también cómo se somete a una investigación de carácter causal. Si el objetivo es pronosticar valores futuros, como por ejemplo el número de votos, el ingreso por ventas, se debe de utilizar la investigación predictiva. ¿Qué es eso de la investigación predictiva? Pues predeterminar, predecir todos aquellos elementos que están sujetos a través de las hipótesis que se plantean. Crear el diseño de investigación es la otra variable, es la estructura, que es la parte metodológica, y esto se refiere a qué es el gran plan para dirigir una investigación. Enfocar la investigación y dirigirla. Especifica los datos que se requieren, el marco de referencia y todos aquellos procedimientos específicos para la recolección, procesamiento, análisis de los datos. El determinar los datos que se requieren, determinar los requerimientos de la información de data que se necesita, determinar también las fuentes de estos datos, porque tenemos nosotros que comprobar hechos pertinentes a través de la viabilidad de la información. Determinar el método de recopilación, ya sea con datos primarios o secundarios. Determinar cómo comunicarse con los participantes de la encuesta, si vamos a utilizar el método de la encuesta, diseñar instrumentos de recopilación de la información o datos y diseñar un plan de muestreo, que eso está vinculado a través del cálculo de una muestra de acuerdo a la pertinencia que se refiere o se requiera en la investigación. El recopilar y el procesamiento de la investigación, tenemos acá datos primarios, por ejemplo, los cuales se originan, los cuales se recolectan para un problema específico. Los datos primarios específicamente se relacionan directamente con el problema específico. Los datos primarios también tienen un problema, que es el costo y el tiempo que se incurre recolectarlos, pero los resultados al final de cuentas llegamos a una información más acertada, la calidad de la misma, ya que estos se refieren directamente a lo relacionado con el problema en sí. Pueden venir de fuentes internas y externas, esa es otra de las variables. Por ejemplo, encuestas, entrevistas, para ello también se requiere que abordemos pertinentemente los instrumentos que sean necesarios. ¿Cómo recolectamos la información o los datos? Mediante la observación directa, puede ser a través de dispositivos humanos, mecánicos, electrónicos, los cuales están observándose. Ejemplo, en las góndolas de los supermercados, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado porque también no es muy accesible para poder realizar investigaciones cuando no tenemos el acceso a eso. La experimentación, que puede ser realizada en laboratorios o en campo, por ejemplo, cambios de sabores de un refresco, lo que es la parte de la concentración de un producto, eso es haciendo, probando, experimentando. Encuestas puede ser por correo, encuestas telefónicas, telemercadeo, de los temas que ya realmente también hemos abordado. El diseño de los instrumentos para recopilar los datos tiene que estar muy en cuadratura con lo que usted necesita y requiere con la data a recopilar. Podría utilizar dispositivos mecánicos, electrónicos, contadores de entrada, televisión por cable, ¿verdad? Otro tipo de elementos que usted puede ir captando todo lo que sea necesario para obtener información. Pueden ser los cuestionarios, definir las preguntas, ya sean abiertas, cerradas, las cuales se formularán en secuencia correlativa para que pueda tener mucha significancia el resultado. ¿Qué preguntas vamos a hacer? La forma de la secuencia de las mismas, y ahí es donde vamos compenetrándonos hacia los resultados. En cuanto al plan de muestreo, hay que definir una población, un universo, de los cuales vamos a enmarcarnos hacia lo que puede ser una realidad del caso. Entonces, para ello hay que decidir qué tipo de muestreo, si es la unidad de muestreo, el tipo de muestra, el tamaño de la muestra, esto también, el tipo de personas que vamos a hacer, sujetos de estudio, unidades de análisis. Asimismo, tenemos lo que es la parte de la información o datos secundarios. Estos datos ya existen, son datos históricos previamente reunidos, donde se han hecho estudios anteriores. Puede pasar que las necesidades sean precisas de la del investigador y eso hace
que no sea necesario trabajar con datos primarios porque ya encontró algunos datos anteriores. En cuanto a la recopilación de esa información en la investigación, es el ver la frecuencia con la más costosa, que es la potencialidad, también evitar el error, de lo cual puede ser repetitiva inclusive, porque hacer reproceso, eso es un costo muy alto. Hay que evitar esto, ya que el investigador debe monitorear cada fase de su implementación. Para la recopilación de datos, debe procesarse, editar, codificar para filtrar, facilitar su análisis y la pertinencia de los mismos. Hay respuestas, depuraciones, indicativos a través de categorías según se diseñe previamente. Hay que pasar los datos de una forma que sean legibles de acuerdo a los objetivos pertinentes de la investigación. También el análisis de los datos, las técnicas de análisis, hay que definirlas previa recolección. Muchas veces esta etapa se utilizan a expertos que no forman parte de la investigación para que no exista sesgo. Ahora, el análisis de datos se refiere a la descripción de las respuestas, cálculos promedios. El objetivo es pasar los resultados a los datos primarios a una forma entendible, manejable, depurada, decodificada para que se le facilite a quienes deben de hacer tomar la decisión. Hay técnicas de análisis, con ello podemos auxiliarnos con lo que es la parte de la tabulación de la información pertinente, incluye acomodo de los datos, una tabla gráficas, otros formatos que puedan facilitar la interpretativa. ¿Qué porcentajes de los entrevistadores eran hombres, por ejemplo? ¿Son mujeres? ¿Qué tipo de gustos, preferencias tienen? Esa tabulación cruzada también puede permitir identificar cómo se relaciona una variable con la otra. La comunicación de los resultados, esa es la etapa final que nosotros debemos de abordar. Esta etapa, ¿verdad? El investigador incluye interpretativa de los resultados, se recomienda cómo va a actuar activamente la interpretación de esos resultados. Esos deben de ser interpretados de diferentes formas, cruzadas. Suele existir problema cuando que los gerentes no suelen entender las recomendaciones que el departamento de mercadeo, principalmente el que han conformado el equipo de investigación, no es muy claro en presentar esos resultados. Hay que atender con especial atención la forma de cómo se presentan dichos resultados a la gerencia y evitar problemas en este punto, ya que esto ahorrará mucho dinero a la empresa. Esto es la generalidad de este tema, estimados. Vamos a darle secuencia al siguiente tema con esto, porque vamos a ver otras técnicas especializadas, especificadas en la investigación. Muchísimas gracias.